Enfoca tu fe. Tu explicación y defensa del dogma de la Inmaculada Concepción tiene por fundamento un error. Minuto 2:51. Tu apologética se basa en un pensamiento judío que no tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. El pecado original era heredado por la madre. Supongo que pretendes confirmar este pensamiento judío citando el Salmo 51:5. Sin embargo, al malinterpretar este verso, expones toda una falsa doctrina para defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces en el minuto 2:29, lees una traducción correcta del Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero en el minuto 2:46, lees una traducción incorrecta del Salmo 51:7b. Pecador me concibió mi madre. El número de este verso cambia según la traducción. A continuación haré la lectura completa del verso, de traducciones bíblicas incorrectas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Biblia de Jerusalén, tercera edición. Yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre. Biblia de América 2010. En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Biblia Dios habla hoy, edición latinoamericana 2002. Una traducción incorrecta del verso 7 puede malinterpretarse fácilmente como un reproche a Dios, lo cual está fuera de todo contexto bíblico. Sin embargo, no solo la Biblia Reina Valera edición 1960 traduce correctamente. A continuación haré la lectura de algunas traducciones bíblicas correctas. Sí, en la iniquidad he nacido, y sí, en la maldad me concibió mi madre. Biblia Serafín de Osejo, 1975. Mira pues, que fui concebido en iniquidad, y que mi madre me concibió en pecado. Biblia Torres Amat. Ya nací en la culpa, y en el pecado me concibió mi madre. La Santa Biblia Martín Nieto. De aquí se puede entender que en el verso 5 del Salmo 51, David tenía en mente al hijo recién nacido que concibió con Betsabé, el cual había sido formado en la maldad y en el pecado de sus padres. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche postrado en tierra. Segundo libro de Samuel 12:16. Sin embargo, a pesar de que David y Betsabé cometieron adulterio y homicidio en el caso de David al planear la muerte de Urías, esto no implica que el niño recién nacido era malo o culpable, o pecador desde el vientre de su madre. Y menos aún que su madre Betsabé transmitió los pecados de adulterio y homicidio al niño recién nacido. ¿Por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron uvas amargas, y a los hijos les toca el amargor. Por mi vida, dice el Señor Dios, que no habéis de repetir más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías, tanto la del Padre como la del Hijo. El alma que peque, morirá. Ezequiel 18:2-4. Si el niño recién nacido murió, no fue por ser culpable o pecador desde su nacimiento. Dios, admirable por su soberanía, decidió que fuese Salomón el sucesor al trono de David. Es evidente entonces que las traducciones son diferentes, por tanto el misterio es imposible de dilucidar sin la gracia del Espíritu Santo, majestuoso Señor y dador de vida. Alabado sea Dios Padre, y el Espíritu Santo, por Jesucristo Rey del universo. El Salmo 51 es un clamor que suplica perdón. Una plegaria en la que David, acusado por el profeta Natán, implora la misericordia de Dios. David expresa un profundo arrepentimiento y un anhelo de purificación, pidiendo a Dios que borre sus rebeliones y lo limpie de sus pecados. Primero haré la lectura del Salmo 51 3-7, de una traducción incorrecta del verso 7 según la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Piedad de mí, oh Dios. Por tu bondad,
por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Para que seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Ahora la lectura del Salmo 51, 1 a 5, de una traducción correcta del verso 5 según la Biblia Reina Valera 1960. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora el comentario al verso 51:5. En maldad y en pecado son las palabras que ocultan el misterio. Primero, en maldad. El castigo de Adán se extiende a Eva y a todos los descendientes de aquella primera pareja. De ahora en adelante tendrán que soportar la vida que al principio no producía fatiga. La tierra yace maldita como consecuencia del pecado, y en medio del trabajo duro entre espinos y cardos, el temperamento del hombre produce fácilmente la maldad. En estas circunstancias David exclama, «He aquí, en maldad he sido formado». Y esto sin hacer mención de la persecución por causa de la justicia, la cual el rey David encaró continuamente desde pequeño. Ahora, en pecado. Morir ha sido la justa sentencia decretada por Dios, a causa del pecado cometido por Adán y Eva. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y la humanidad entera está destinada a volver al polvo. Inmerso en las consecuencias de este pecado, David exclama, «En pecado me concibió mi madre». Se sobreentiende que con excepción de Jesucristo Dios verdadero y la Santísima Virgen María. Entonces el Salmo 51:5, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre», significa que aun cuando las circunstancias sean adversas, como lo son para todo hombre que Dios llama de la nada a la existencia en este destierro, deben conducirnos a emprender la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Pero el salmista reconoce que no ha sabido mantener una correcta comunión con Dios. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. El hombre está creado apto para toda buena obra y predestinado a ser bueno. Amar el bien y aborrecer el mal es la predestinación con que Dios ha creado al hombre. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Por lo tanto, las palabras que Dios dio a Adán tenían el propósito de mantenerlo en la vida, pero Adán decidió desobedecer y morir. La interpretación correcta de este verso nos permite entender el misterio de la redención. El género humano necesita de un Salvador, de un Redentor que nos libre de esta condena. Esto se entiende como sabio al abrazar la fe, o como necio al asumir la voluntaria falta de fe. De tal manera que si a las consecuencias del pecado de Adán y Eva agregamos las consecuencias de nuestra propia rebelión, entonces la necesidad de un Salvador y Redentor se hace aún más patente. Sorprendente y maravilloso designio que suscita la alabanza, una vez que el hombre, al encontrar la senda que conduce a la vida, descubre el misterio de la redención.